Hola, amigos de la historia. En los albores del tiempo, cuando las civilizaciones apenas comenzaban a levantarse sobre la arena y la piedra, hubo un hombre cuyo nombre resonaría a través de milenios: Abraham. No fue un rey, ni un conquistador, ni un guerrero invencible. Fue un pastor nómada, un hombre que escuchó una voz y decidió seguirla, y ese gesto sencillo cambió el rumbo de la humanidad. De su vida nacen tres de las religiones más grandes del mundo. Su historia está marcada por viajes a tierras desconocidas, por pruebas imposibles y por sacrificios que estremecen aún hoy. Pero también de Abraham nacería una división que aún resuena en nuestros días. Dos hijos, Isaac e Ismael, y con ellos las raíces de una rivalidad que atraviesa siglos y que de alguna forma sigue latiendo en los conflictos entre judíos y musulmanes. Y es entonces cuando surge la pregunta eterna: ¿fue Abraham solo un hombre de fe, o el verdadero origen de un destino marcado por la esperanza y la discordia? En el inicio de la historia, mucho antes de imperios y fronteras, hubo un hombre llamado Abram. Nació en Ur de los Caldeos, tierra fértil y poderosa de Mesopotamia, donde los hombres levantaban templos a dioses de piedra y adoraban estrellas que creían eternas. Pero Abram no adoró ni al sol ni a la luna. Una voz, misteriosa y firme, lo llamó: «Deja tu casa, deja tu tierra, y yo te daré una descendencia innumerable, una tierra prometida, un destino inmortal». Ese mandato lo convirtió en Abraham, padre de multitudes. Y así comenzó un viaje que no fue solo físico, sino espiritual, de Ur a Canaán, del desierto a la fe. A su lado estaba Sara, su esposa, pero la promesa parecía burlarse de ellos. Los años pasaban y no llegaba el hijo. Entonces apareció Agar, la esclava egipcia. De ella nació Ismael, el primer fruto de Abraham. ¿Sería él el heredero de la promesa? Pero la historia daría un giro. Contra toda esperanza, en la vejez, Sara dio a luz a Isaac. Dos hijos, dos destinos. El primero, marcado por el exilio. El segundo, señalado como el elegido. Desde entonces, la tensión se instaló en la tienda de Abraham. ¿Quién heredaría el pacto con el Dios único? ¿Quién llevaría el estandarte de la fe? El relato bíblico nos deja con una imagen inquietante: Abraham, con su hijo Isaac sobre un altar de sacrificio, el cuchillo alzado y una voz deteniéndolo en el último instante. Obediencia ciega, fe absoluta. Una prueba que marcaría para siempre el alma de tres religiones. Pero lo que Abraham no podía imaginar es que aquella disputa doméstica entre dos hijos se transformaría, siglos más tarde, en el eco de un conflicto que aún hoy enciende guerras. Y es aquí donde lo que comenzó como un drama familiar pronto se convertiría en el choque de civilizaciones enteras. El viento del desierto no olvida. Allí, en las arenas de Canaán, quedaron marcadas las huellas de dos muchachos que compartieron al mismo padre, pero no el mismo destino. Isaac, hijo de Sara, nacido contra toda esperanza, fue recibido con júbilo y temor. Ismael, hijo de Agar, concebido en el silencio de la desesperación, se convirtió en símbolo del hijo olvidado pero elegido por la misericordia divina. Dos hermanos, unidos por la sangre de Abraham, pero separados por las heridas de la promesa. La Biblia nos relata un episodio inquietante. Cuando Sara vio crecer a Ismael junto a Isaac, temió que la herencia del pacto se diluyera. Pidió a Abraham que expulsara a Agar, su sierva, y a su hijo. Abraham obedeció, con el corazón desgarrado, y los condujo al desierto. Allí, bajo el sol abrasador, la sed y el hambre parecían condenar al niño a la muerte. Agar lo dejó a su suerte, pensando que Dios había olvidado su destino, hasta que un ángel la detuvo, revelándole un pozo de agua y una promesa: de él nacerá un gran pueblo. Ismael sobrevivió, y con él la primera gran historia de resiliencia. En los relatos árabes se dice que Ismael creció como un líder en el desierto, convirtiéndose en padre de 12 tribus, los ancestros de los árabes nómadas. Allí, bajo las estrellas, se levantaron poblados,
rutas comerciales y leyendas que aún resuenan en la península arábiga. Algunos relatos cuentan que Ismael fue quien ayudó a Abraham a erigir la Kaaba en la Meca, convirtiéndose en símbolo de fe y peregrinación. Isaac, en cambio, permaneció junto a Abraham. Su infancia fue marcada por la sombra de la promesa. Debía convertirse en heredero del pacto, el continuador de la línea que recibiría la tierra prometida. Más tarde, Abraham lo llevaría al monte Moría, preparado para sacrificarlo en obediencia a Dios. La historia del altar, el cuchillo y el ángel que detiene la mano de Abraham ha desconcertado y fascinado a generaciones enteras. La fe absoluta puede ser tan aterradora como sublime, dicen los comentaristas antiguos. Entre Isaac e Ismael se tejieron tensiones que iban más allá de la convivencia familiar. En los textos árabes se habla de disputas tempranas entre ellos, de tensiones que simbolizan la lucha entre linajes y destinos. Cada uno buscaba su lugar en la tierra, que parecía demasiado pequeña para los sueños de ambos. Pero la historia no termina en la tienda de Abraham. Con el paso de los siglos, los descendientes de Isaac se consolidaron en Canaán, fundando ciudades, construyendo templos y levantando reinos. Los descendientes de Ismael se expandieron por el desierto árabe, creando rutas, alianzas tribales y legados que darían origen a imperios futuros. Cada grupo, al mirar hacia su pasado, veía en Abraham no solo a un padre, sino al testigo silencioso de su legitimidad. Curiosamente, en antiguos textos y tradiciones orales, se dice que Isaac e Ismael se encontraron una sola vez más, ya adultos, en un lugar secreto del desierto. Allí, según los relatos, se reconocieron como hermanos y compartieron pan y agua, aunque sabían que sus caminos serían siempre distintos. Algunos eruditos creen que este encuentro simboliza la posibilidad de reconciliación, un momento de humanidad que se perdió en los siglos posteriores. Dos hermanos, un padre y una tierra que siempre los separará, susurra la historia. El eco de esa separación llegó mucho más lejos de lo que Abraham podría haber imaginado. Los linajes se convirtieron en pueblos, las diferencias, en culturas y la herencia del pacto en una narrativa que justificaría guerras y alianzas durante milenios. Cada generación, al leer sobre Isaac e Ismael, encuentra en ellos un espejo de sus propios conflictos y decisiones. Y así, mientras el sol caía sobre el desierto y el polvo cubría los caminos, Isaac e Ismael dejaron una lección que aún resuena. La sangre une, pero la historia divide. Cada gesto, cada elección, cada palabra se transforma en legado. Y en ese legado, aún hoy, late la sombra de Abraham, testigo silencioso de un destino que ningún hombre puede controlar completamente. Lo que comenzó como un drama familiar, con un padre, dos hijos y una promesa, se transformará siglos después en un choque de pueblos, de religiones y de territorios. El eco de Abraham aún está vivo, y su sombra se extiende hasta los días que corren. La promesa de Abraham no era solo un linaje, era también un lugar, un espacio donde lo divino se encontraría con lo humano. Esa tierra se llamaba Canaán, y en su corazón Jerusalén, la ciudad que se convertiría en eterna. Para los descendientes de Isaac, esa tierra era más que suelo, era el pacto con Dios, la herencia de un juramento que atravesaría generaciones. El éxodo, la travesía por el desierto, la entrada a Canaán, cada paso estaba guiado por la creencia de que Dios mismo caminaba con ellos. Allí se levantaron aldeas, templos y reinos. Y, como quien guarda memoria de cada piedra, también ustedes pueden dejar su huella suscribiéndose y dando like antes de continuar este viaje. Después, Salomón levantaría el gran templo, epicentro de adoración y símbolo de una fe inquebrantable. Pero Jerusalén no tardó en convertirse en objeto de deseo para todos los imperios. Babilonios, persas, griegos y romanos la conquistaron, la destruyeron y la reconstruyeron. Cada invasión dejó cicatrices, pero también leyendas. Se dice que bajo la ciudad antigua, en túneles y criptas olvidadas,
se conservan reliquias y escritos que podrían revelar secretos de esas primeras generaciones. Algunos historiadores aseguran que en las profundidades de Jerusalén aún descansan fragmentos de tablillas cananeas y restos de templos que predicen futuros conflictos. Con el cristianismo, Jerusalén cobró un nuevo significado. Allí, según los evangelios, Jesús caminó, enseñó y fue crucificado. Cada piedra se impregnó de historia y cada paso resonó en las generaciones futuras. La ciudad se convirtió en un mapa de memoria colectiva. Cada calle, cada muro, cada plaza era un relato de fe, de sacrificio, de esperanza. Cuando el Islam emergió en el siglo VII, Jerusalén adquirió otra dimensión. La tradición cuenta que Mahoma ascendió al cielo desde la cúpula de la roca, en un viaje celestial que consolidó la ciudad como lugar sagrado para los musulmanes. Así, Jerusalén se transformó en el epicentro de 3 religiones, cada una con su propio relato, cada una con su propia promesa de legitimidad. Pero la eternidad tiene su precio. Con cada conquista, la ciudad no solo cambiaba de manos, sino que se convertía en escenario de intrigas, traiciones y misterios. Se cuentan historias de túneles secretos usados por templarios, de códices perdidos en mezquitas que podrían contener claves sobre el linaje de Abraham y de visiones de santos y profetas que predijeron guerras futuras. Algunos relatos hablan de piedras que lloran cuando la ciudad está en peligro, un fenómeno que los habitantes antiguos interpretaban como señal divina. Cuanto más veces una ciudad es destruida, más fuerte se vuelve en la memoria de sus hijos, reflexionan los cronistas antiguos. Cada religión defendía su derecho a la ciudad con fervor y con fuerza. Judíos, cristianos y musulmanes veían en Jerusalén no solo la ciudad, sino un espejo de su historia, un símbolo de su identidad y una prueba de su fe. Y mientras los imperios se sucedían, la ciudad permanecía intacta en su misterio, testigo de los sueños y tragedias de los hombres. Cada descubrimiento arqueológico parece abrir nuevas preguntas. ¿Qué secretos guarda la ciudad? ¿Qué legado ancestral permanece bajo sus calles? Y así, la tierra prometida, la ciudad eterna, se convirtió en el lugar donde la fe y la política, lo humano y lo divino, se entrelazan de manera inseparable. Una ciudad que une y que divide, que inspira y que hiere, que ha visto nacer imperios y hundirse civilizaciones enteras. Bajo Jerusalén, entre túneles y reliquias olvidadas, se ocultan secretos que podrían explicar por qué la ciudad sagrada nunca ha sido un lugar de paz, sino el origen de disputas que aún arden hoy. Durante siglos, Jerusalén y Canaán fueron testigos de imperios, profetas y guerras santas, pero a finales del siglo XIX, la historia tomó un giro diferente. Lo que comenzó como fe y tradición se mezcló con política, nacionalismo y sueños de retorno. En Europa, los judíos, perseguidos durante siglos, empezaron a mirar hacia la tierra de Abraham no solo con esperanza religiosa, sino también con un deseo urgente de refugio y supervivencia. Así nació el sionismo, un movimiento que hablaba de retorno, pero también de estrategia, diplomacia y reclamaciones políticas. La tierra prometida volvía a ser más que un mito, era un objetivo tangible. Paralelamente, los pueblos árabes que descendían de Ismael habían poblado Palestina y el desierto circundante durante generaciones. Sus aldeas, mezquitas y rutas comerciales habían florecido, creando una cultura rica y antigua. Para ellos, la tierra también era sagrada y la herencia de sus ancestros, un derecho inalienable. El colapso del Imperio Otomano tras la Primera Guerra Mundial dejó un vacío de poder que los británicos llenaron con promesas contradictorias. La Declaración Balfour apoyaba la creación de un hogar nacional judío en Palestina, mientras que a los árabes se les había prometido independencia en la región. 2 promesas, un solo territorio. Los antiguos caminos del desierto se convirtieron en líneas de tensión y sospecha. La Segunda Guerra Mundial aceleró la historia. Tras el Holocausto, la necesidad de un refugio seguro para los judíos se convirtió en urgencia global.
En 1948, Israel fue proclamado como Estado. Para los judíos, el sueño milenario se cumplía. Para los palestinos, comenzó la Nakba, la catástrofe. Cientos de miles de personas desplazadas, aldeas abandonadas, hogares destruidos, historias de familias separadas, niños que nunca vieron a sus padres, abuelos que murieron añorando la tierra que habían cultivado durante generaciones. Pero no solo fueron desplazamientos, la región se convirtió en un tablero de conflicto internacional. 5 guerras árabe-israelíes en menos de 30 años. La Guerra de los 6 días, la de Yom Kippur, las operaciones militares en Gaza. Cada batalla dejó cicatrices profundas en la tierra y en la memoria colectiva. Las generaciones heredaron no solo mapas y fronteras, sino dolor, rencor y miedo. Cuando la historia se convierte en herida, cada generación hereda no solo la tierra, sino también el dolor. En paralelo, se desarrollaron episodios de misterio y tensión que parecían sacados de relatos bíblicos. Espionaje, planes secretos de colonos, túneles subterráneos construidos para proteger aldeas o atacar ciudades. Cada estrategia parecía repetir, de manera trágica, las disputas entre Isaac e Ismael siglos atrás. La tierra que Abraham prometió se había convertido en un tablero donde la historia, la fe y la política chocaban de manera inseparable. Hoy, bajo las mismas estrellas que Abraham contempló, 2 pueblos reclaman la misma tierra. Ambos citan al patriarca como testigo de su legitimidad. Ambos ven en él la justificación de su derecho a existir, y Jerusalén, la ciudad eterna, sigue siendo el corazón de esa tensión. La pregunta que surgió en la tienda de Abraham hace miles de años sigue viva. ¿Seremos capaces de usar nuestra herencia para unirnos o seguiremos permitiendo que la promesa se convierta en conflicto? Abraham caminó por el desierto sin mapas, sin ejércitos ni riquezas, guiado únicamente por la voz de Dios y por la certeza de que su fe tendría consecuencias que él jamás alcanzaría a imaginar. Fue un nómada, un hombre de tiendas y caminos, que no levantó ciudades ni fundó imperios, pero cuya huella sería más profunda que la de cualquier conquistador. De aquel viaje incierto, de aquella obediencia casi ciega, surgirían pueblos enteros, religiones universales y una memoria compartida, que con el paso de los siglos se convertiría tanto en fuente de esperanza como en raíz de conflictos. Hoy, Isaac e Ismael ya no están, pero sus descendientes siguen recorriendo la misma tierra que él pisó. Cada piedra de Jerusalén, cada duna del desierto, cada río que atraviesa Canaán, guarda todavía la memoria de aquella promesa. Los judíos vieron en Abraham el inicio de su alianza con Dios. Los cristianos lo reconocieron como modelo de fe y anticipación de lo divino. Y los musulmanes lo proclamaron padre de los profetas, guía del sometimiento absoluto a la voluntad de Allah. 3 religiones, millones de personas, todas reclamando a un mismo patriarca como origen y justificación de su fe. Y sin embargo, la figura que debería unirlos se transformó con el tiempo en un símbolo de división, un espejo donde cada uno ve lo que necesita, pero raramente al hermano que lo acompaña. La historia nos enseña que la fe, cuando es noble, puede inspirar grandeza, construir templos, fundar comunidades y sostener esperanzas a lo largo de generaciones. Pero también puede convertirse en arma, en frontera, en pretexto para la guerra. La misma sangre que une a Isaac e Ismael se transformó en bandera de enfrentamientos. La misma tierra que debía ser refugio se convirtió en escenario de tragedias repetidas. Los pueblos que olvidan su origen se condenan a repetir su tragedia, escribieron los cronistas. Y hoy, esas palabras resuenan con fuerza al mirar los bombardeos en Gaza o los rumores de tensiones entre Israel e Irán, conflictos que siguen derramando sangre y extendiendo la sombra de antiguos odios que deberían quedar atrás. Y sin embargo, incluso en medio del dolor, la promesa sigue viva. Jerusalén, disputada y amada, sigue en pie.
Sus calles han visto cruzadas, invasiones y guerras. Han ardido templos y han sido reconstruidas murallas. Pero la ciudad eterna continúa siendo el corazón palpitante de la memoria espiritual de la humanidad. En ella resuenan todavía los pasos de profetas, mártires y peregrinos, recordándonos que la historia no es solo destrucción, también es resistencia y esperanza. Quizá la mayor enseñanza de Abraham no esté en la obediencia de aquel sacrificio nunca consumado, ni en la división de linajes, ni siquiera en la fundación de un pueblo. Quizá la verdadera lección sea la capacidad de elegir la reconciliación en vez del odio, la memoria en vez del olvido, la fe que une en vez de la fe que divide. Porque si algo nos dice su viaje es que todos compartimos raíces comunes, aunque a veces lo olvidemos. En Abraham encontramos un espejo de nuestra propia humanidad, un hombre que no fue perfecto, pero que se atrevió a creer. Su historia nos recuerda que la herencia que recibimos no está en los territorios que conquistamos, ni en los templos que erigimos, sino en nuestra capacidad de transformar las diferencias en entendimiento, de reconocernos como hermanos aunque la historia nos haya separado, y de caminar juntos bajo las mismas estrellas que Él contempló hace miles de años. Que los conflictos actuales, los muertos de Gaza y las tensiones en Medio Oriente nos sirvan de advertencia. Que la promesa de Abraham no sea excusa para la guerra, sino llamada a la reconciliación. Abraham nos legó una promesa, y con ella la responsabilidad de no repetir la historia. Muchas gracias, amigos de la historia, por haber llegado hasta aquí. Si te gustó la historia de Abraham, no olvides suscribirte, dejar tu like y un comentario. Yo soy Rodrick y nos vemos en el próximo episodio.